Mire, profesor, le vieron sacar agua de una Biblia. Usted sacó de una Biblia, sacó agua, profesor. Y los niños, y sacaba moneda, y los niños, cada vez que lo ven, se van detrás, que le haga una magia, profesor. Y eso es milagro, profesor. Bueno, siéntense, ya para esto tendríamos que ver qué es palabra maya, que es algo preconcebido, algo donde existe el hipnotismo colectivo, y vemos una gallina jalando a un carro, pero todo esto es prefabricado, y así pasó con el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo, para mí, es la obra literaria y más hermosa, mucho más hermosa, 100,000 veces más hermosa que el Nuevo Testamento. Hombre, profesor, ¿cómo se atreve usted a decir eso, hombre? Bueno, yo quiero comenzar con esto. Para hacer una cosa hay que tener voluntad, y para no hacerla también. Ningún es drogadicto, ningún asesino, ningún nada ha salido de la marihuana, de la cocaína, de la morfina, porque un Dios lo ha querido, precisamente porque Dios no consume marihuana, ni consumió, ni el diablo tampoco. Entonces, ¿a quién echarle la culpa? Por lo tanto, es un problema suyo. Hoy lo que estamos viendo es unos mercaderes del espíritu, que buscan afanosamente donde haya más dinerito y haya más diezmo y haya más plata. Y así me sorprendo yo hace poco, y no me dio un ataque al corazón porque no sé si un Dios me cuida, pero he encontrado en mi WhatsApp encontré a alguien comunicándose conmigo que en qué podía ayudarme. Era nada más y nada menos que el doctor Granado, ese que vimos en el juicio en Colombia defendiendo al doctor Álvaro Uribe Vélez, que hizo un gobierno que tenía que hacer en aquellas épocas de barbarie, secuestro y asesinato. Y me extraña un hombre de tal alcurnia, un hombre que pertenece prácticamente al antiguo Sanedrín, a la Corte Suprema debería estar puesto, o algo así por el estilo, y de pronto llamando a un humilde, a un pobre buscador de basura en las calles de Barranquilla, quien le ha puesto a echar un sirven que es como si perteneciera ya a las altas capas del Alto Prado. Y este doctor Granados, de pronto en mi WhatsApp, no sé quién clonó eso o algo así, pero me estaba brindando ayuda. No le he pedido ayuda nunca, pero me extrañó, y esto tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con el espíritu. Hombre, ¿cómo así, profesor? Hombre, sencillamente porque de pronto, al ver que utilizo un medio de esto de comunicación, que una opinión mía tiene cierto peso y ha llegado oído de ello, y puedo utilizar por medio de mi medio hacer algo positivo en pos de alguien que actuó en un momento dado en que la historia de Colombia necesitaba un presidente fuerte y firme para combatir a una guerrilla, y que esto no tiene que ver con comunismo, socialismo, ni siquiera con capitalismo. Hombre, profesor, pero ¿usted por qué no enseña así, profesor? Bueno, a mí me extraña ese tipo. Cuando yo llegué al Instituto Bíblico, un julio, algo así por el estilo, había un tremendo aguacero, tempestades, había cayendo del cielo escarchas raras en forma de hielo, que era granito, y yo estaba en una piedra, acostado como a punto de ser sacrificado, y yo conscientemente y que lo hice a voluntad, me acosté ahí y soporté casi 2 horas de aguacero sin inmutarme ni moverme de ese pedazo donde me tiré así como si fuera Isaac, que está a punto de recibir el cuchillo de su padre Abraham. Y ya hablando aquí de padre, resulta que es la palabra la que hace a la carne y no la carne a la palabra. Hombre, y eso le llaman espíritu al principio, y tendríamos que tocar aquí a Juan, y tendríamos que tocar algunos temas bíblicos, pero primero tenemos que decir por qué mercaderes del espíritu. Todos saben que el verdadero cristianismo primitivo fue sufrido y compartían entre sí lo que tenían. Hoy veremos es ávaros arrancándole los anillos, las cadenas, los carros, las motos a gente neófita y quizá ilustrada en la alta sociedad, que buscan desesperadamente no caer en el famoso infierno a que la mentalidad anterior les tenía de que iban para allá si no conocían la palabra de Dios. Entonces, como
Yo me extraño por esa cosa, me extraña que en el Instituto Bíblico una tarde recibí al Mano de Seda. El Mano de Seda es un especialista carterista de Barranquilla, que también viajó a Venezuela, por allá murió. Y él dejó una escuela, y entre esa escuela salieron discípulos, entre los que estaba el discípulo de la Mano de Seda, el discípulo del Mano de Seda llamado el Tortolo. Así le conocíamos en el Instituto Bíblico. Y el Caballo Loco, y el Higuita, que era jefe de sicarios en Medellín, pero por algún motivo en su fuerte voluntad hizo: tengo que dejar esta droga, entró al Instituto Bíblico y se convirtió en un gran pastor. Entonces yo voy pasando por un barrio exclusivo de la alta sociedad y encuentro de pronto una casa grandota, lujosa, y de pronto se bajan de los carros unas muchachas y entra y abre la puerta un individuo encorbatado, que tenía su buen carro al frente también. Era el Mano de Seda, que así le decían a esta mandola de carterista, y ese discípulo de aquel Mano de Seda que muere en Venezuela, era el que recibe a una dama, una muchacha que se baja de un auto emprendada, seguramente sale sin prendas, sin cadenas ni nada de esa vaina, en nombre del Cristo y del Espíritu Santo. Llega y le dice: bendiciones, hermana. Y yo así me lo reparo y yo: si este es el Mano de Seda, ¿vale? Hoy en día está transformado. ¿Sería por su voluntad o por algo fuera de él que le dijo que debería pastorear? Cuando aquellos primitivos cristianos fue perseguidos, mochadas sus cabezas. Mucho después de la famosa resurrección, fue que empezaron a sentir algo como que hay una esperanza, como que de pronto, y eso llega a Roma, y allá donde nace y hacen aquel Espíritu Santo, que en el jardín de el Jordán, un Juan que escribe como en esa primera, y que dice que la carne, la palabra se hizo carne, no la carne palabra, y que salió de la carne la palabra con un cerebro desarrollado, sino que una palabra dijo esto y esto, y ese es el Espíritu Santo, pero que aquí era una paloma que se le posa en el hombro, y la empiezan a relacionar el Espíritu Santo con la paloma. Pero hay espiritismo, por eso, bueno, esto es lo que está danzando hoy en día en estas grandes iglesias, que prácticamente hacen atracos dentro de la gente. Sale muchas veces sin moto, sin carro, sin prendas, como esa muchacha, y buscando, y no tiene voluntad para salir de un trago de ron o algo así. Por eso, para hacer una cosa hay que tener voluntad y para otra no. Y así se llenaron las iglesias de grandes que ahora fácilmente, en nombre del mercaderismo espiritual, pelan a la gente en un sistema económico capitalista, y sencillamente porque esta sociedad no está preparada ni se ha reeducado para vivir un mundo realmente cristiano, de compartimiento, de compañerismo, de que todo le pertenece a todo, como dice el libro de un Lucas, que nos habla bastante de las cuestiones bíblicas, sino que no está preparado para esas cosas, porque imagínese usted una bomba donde todo el mundo tiene que estar bien consciente de que tiene que tanquear su necesidad y no pasarse una gota. Por eso no pueden quedar las bombas al garete, porque esta mentalidad está obstruida y está manoseada precisamente hasta la parte espiritual por exdelincuentes, y que en nombre de un Espíritu Santo se sienten con la autoridad de dirigir el capital ajeno. Sin embargo, el capital judío, que es hecho a base de grandes sacrificios en toda la historia de la humanidad, y enseñan y reeducan a sus hijos en construir para producir, y que eso no se despilfarre, acá es lo contrario. Los estados despilfarrando el dinero, despilfarrando las cuestiones en un pueblo, muchas veces que inmediatamente lo echa como los cántaros del Apocalipsis a la basura. Y los estados se empobrecen, cosa muy contraria al verdadero comunismo chino, que realmente
saca a 300, 400 millones de habitantes, ojo a esta palabra, 200 millones de habitantes de la miseria absoluta, creando una China tecnológica poderosa y con un comunismo que apenas está dando sus primeros pasos. Imagínense cuando ya pueda gatear y correr. Y sin embargo ha frenado al capitalismo americano y mundial colonialista, lo ha frenado de tal manera que este capital está endeudado con el comunismo. Entonces nos enseñaron que el comunismo y el socialismo era del demonio y no, que realmente era el pensamiento de un hombre que compartía, y un hombre de igual que un Buda, dejar hasta sus propias riquezas. Este dejó hasta su propia vida en pos de alguien que sencillamente no está preparado para esta cosa, pero sin embargo dirige iglesia, y así le sacan de la cartera, como el gran mano de seda, la plata a la gente. Y esto tiene que ver con la danza del espiritismo, que es una cuestión distinta, donde pueden danzar espíritus demoníacos, no totalmente limpios por la palomita, que ya sabemos que es un símbolo, un animal por sus cuestiones hermosas y como santas, pero que realmente es inmundo, porque la pulga, la pulguita y el microbio que tiene su materia fecal cuando se seca, que produce carcoma en el cerebro y debilitamiento en las piernas hasta que una persona se desploma. Entonces estamos siendo dirigidos realmente por espiritistas y no por gente que ha sido transformado su espíritu, porque después de un cristianismo perseguido, a quienes sus verdaderos cristianos le mochan la cabeza, y que a través de un poder de Roma se manipulan todas estas cuestiones, y entonces nos vienen con el cristianismo moderno post caída y guerra civil de aquella Roma que se dividió en dos y que sobrevive por la cuestión vaticanista. Y luego más tarde la cuestión protestante, nacen el poco de cristianos modernos que realmente son todo lo contrario al pensamiento de aquel hombre que fue crucificado y asesinado, que realmente sí era un socialista y un comunista. Hombre, profesor, nosotros no sabemos de eso, profesor. ¿Y cómo así que ese mano de seda? Bueno, en las grandes ahora se ha proliferado de aquellas catatumbas donde se encontraban a oscuras y siempre escondiéndose como todo delincuente, aquellos cristianos, porque la ley lo determinaba así, vieron su esperanza en alguien que de pronto resucita, y en un Tomás que dice ver para creer, pero sin embargo hay gente que dice ver para creer, pero cuando le toca ver realmente, por ejemplo, que su esposa la tiene el vecino en 4 y se lo vienen diciendo de hace rato, y sin embargo está viendo y ahora dice, ay, lo veo, pero no lo creo. Y entonces todo es juego de palabras, pero la realidad es que la Santa Madre Naturaleza sigue creando día a día la vida, la misma cédula procreadora sigue dando niños e hijos para que adoren y cuiden a la Santa Madre Naturaleza, que viene siendo el mismo Dios que nos da todo. Pero con estas cuestiones, entre la letra, las cuestiones literarias, vemos que es un libro hermosísimo, el Antiguo Testamento, lleno de figuras literarias y de grandes hermosuras que han sido llevadas al cine, y una cuestión, y que el Nuevo Testamento no hace sino, al ser manipulado, hacer que se cumpla aquello después de pasar por las grandes manos de los grandes masoretas y los grandes escribanos, interpretando aquellas cuestiones para que sobreviva una cuestión totalmente idealista y se aparte de la realidad. Y así es fácil manipular, y así es fácil hacer actos de magia en un púlpito. Hombre, profesor, y entonces el mano de seda, cuando salen allá, las mujeres salen, todo el mundo sale pelado. Tu sueldo, tus prendas, esos son los que están dirigiendo, y para eso tendríamos que ver entonces qué es espiritismo y qué es espíritu. Hombre, vamos a ver qué nos dice esta cuestión. Resulta que el espiritismo, donde pueden danzar los espíritus del bien y los espíritus del mal, sea bajo una alabanza, o sea bajo una acordeón, o sea bajo un ritmo que nos haga bailar, como el de Aníbal Velázquez. Por lo tanto, podemos decir que para esto tendríamos que ver a Filipenses, a Juan 1:1,
y 14, donde nos dice que su derrotero terrestre fue muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu. O sea, después de morir la carne, se hizo nacer el espíritu, y esto aparece en el Nuevo Testamento, haciendo que llegara a ser un espíritu dador de vida. 1 Corintios 15:43. Este hecho no significa que Dios sea una fuerza incorpórea e impersonal como el viento. Sin embargo, el viento es materia. El aire que no se ve es materia. Oxígeno e hidrógeno, el agua. Las Escrituras dan testimonio de su personalidad de forma inequívoca. Él también tiene su lugar de residencia, de manera que Cristo pedía decir que iba a su Padre para comparecer ahora delante de las personas de Dios. Literalmente significa ante el rostro de Dios, iba a él a compadecer a favor de nosotros, y por eso que hay que un velo que se rompe, pero que entonces se le da el misticismo, y resulta que cuando hay un terremoto, hay algo, no solamente se rompe un velo de una catedral, sino que se desploma totalmente la catedral o cualquier edificio o rascacielos, y entonces no tiene nada de extraño que cuando alguien dijo todo está consumado, haya sucedido un hecho como este, pero realmente fue un terremoto y una lluvia, y que no tiene nada de que, y de ahí se basa precisamente para lo místico y lo misterioso. La naturaleza no tiene misterio, Dios no es misterioso. Entonces tendríamos que ver qué es espíritu. Dios es invisible a los ojos humanos, está vivo y ejerce fuerza incorpórea e insuperable por todo el universo. Por eso el mismo Cristo dice: Dios es un espíritu, que significa en aquella lengua antigua neuma. Y el apóstol escribe: ahora bien, Dios es el espíritu. Juan 4:24, 2 Corintios 3:17, 18. Por eso el templo edificado sobre Cristo, la piedra angular de fundamento, es un lugar donde habita Dios por espíritu. Por lo tanto, se reemplaza el antiguo Dios que nadie ve por alguien que ve, pero luego se convierte también en invisible, y es el que está en el trono. Y esto nos hace que haya una gran diferencia entre espiritismo y espíritu. Porque el espiritismo, ya vemos que es una creencia, ojo, si usted lo cree bien y si no lo cree también, o doctrina. Ya aquí nace una doctrina del espiritismo, porque todo lo que termina en isma, significa doctrina. Cristianismo, doctrina de Cristo. Alguien que habló, compartan, despójense hasta de ustedes mismos con el fin de que otros sean felices y tal. Pero que en el capitalismo no está capacitado ningún pastor, ningún sacerdote de desprenderse de lo de ellos, sino que quieren cada vez más limusinas, carros, mejores templos como los grandes artistas y tal, y pelar a los demás con el famoso diezmo y con la cuestión. Y usted no es ateo por eso. Bueno, por lo tanto, vemos que esta doctrina es lo que se conoce como espiritismo o espíritus de los difuntos, o sea, la gente que ya murió sigue danzando en el presente, y que es lo que vemos realmente en la iglesia: espíritus demoníacos danzando, bajándose de lo que tiene, comprando o haciéndose clientes de los mercaderes del espíritu. Y yo todavía no sé por qué el grandioso abogado defensor de Álvaro Uribe Vélez está en mi WhatsApp y me dicen que puedo ayudarle. Y esto me extrañó, porque a una persona que recoge basura como yo y que tiene un SISBENDE, que no recibe ni de Petro, ni de Char, ni de nadie, un beneficio de la alcaldía en cuanto a adulto mayor, ni nada, mientras una cantidad de gente zarrapastrosa que no sabe leer ni escribir, sí lo reciben, y que fueron primero uribistas y ahora, por medio de esa plática, ahora son los más grandes defensores del presidente de la República. Sin embargo, yo voy a votar por Cepeda. Ahí tenemos que entonces el espiritismo son creencias también como el cristianismo. Si usted lo cree bien, y si no, también no ha llegado una centella del cielo porque usted no crea.
Por lo tanto, vemos que sobreviven a la muerte del cuerpo físico y pueden comunicarse con los vivos, sobre todo por medio de una persona o un medium. Hoy lo que estamos viendo es puro predicadores medium, que usted queda subordinado a ellos y cree que su felicidad depende de las palabras bendición que ellos le dan, o de que ellos le oran a Dios por usted, pero usted tiene que bajarse de su sueldo, de las prendas, de los carros y todo por medio de la magia de este Antiguo Testamento y este nuevo manoseado en Roma, y que usted cree que es la verdad absoluta. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre espíritu y espiritismo. Por eso dice Juan: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio con Dios, o sea, la palabra, y esa palabra dicen que era el Cristo que se volvió carne. Entonces, son cuestiones que si usted lo cree bien y si no bien, pero lo que estamos viendo en la realidad en pleno sistema económico capitalista es puro manos de seda y una cantidad de gente que envuelven a los neófitos que no saben o fueron gente que quizás nunca se interesaron en cuestiones ni iban a la iglesia religiosa, y de pronto se sienten que se han convertido en grandes autorizados por Dios para dirigir su palabra, sencillamente porque hay unos versículos que se aprenden. Yo tuve en mi mano una Biblia antigua que ya no salen, que eran de papel de cebolla, y la leía a los 5 años, ya empezaba a leerla y me gustaba la historia de Sansón, pero he encontrado una cantidad de cosas y a medida que ha visto estudios en el Instituto Bíblico, y encontré al Mano de Seda y lo ayudé a entrar. Era hijo de un turco, dueño de arroceras, aquí a quienes le querían precisamente robar su herencia que había dejado su padre, porque sencillamente estaba metido en la droga y él se vio obligado a meterse en ese instituto, donde lo recibí una tarde. Y ahí recibí la noticia de la muerte de don Víctor M. Reyes del barrio Valle en el año de 1999, en un diciembre. Nos vemos en la próxima.